Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo tranquilo, todo muy bien, todo perfecto, en fin. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo activar el historial del portapapeles en Windows. En este caso Windows 10, todavía no tengo Windows 11, pero supongo que debe ser muy similar, así que bueno. Les voy a dar un ejemplo antes de empezar, miren. Aquí yo por ejemplo he escrito cualquier cosa, este es un enlace, un link. Aquí lo voy a copiar, listo. Pero ¿qué pasa si después quiero copiar otro texto? Entonces el primero ya se me va a ir. Si pego ahora, se va a pegar este y al otro lo voy a perder. ¿Entienden? Para eso sirve activar el historial del portapapeles. Ya lo van a entender mejor. Bueno, presten atención. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio. Aquí miren, clic derecho y entramos en configuración. Suscríbanse a mi canal, compartan el video, dejen un like, un comentario y bueno, sigamos. Una vez aquí, entramos en sistema, en la primera opción. No sé cómo les saldrá a ustedes aquí, pero buscan la opción sistema, entramos ahí. Ahora bajamos en esta lista de la izquierda, fíjense, bajamos hasta encontrar portapapeles, aquí lo pueden ver. Entramos ahí y aquí está, miren, historial del portapapeles. Guarda varios elementos del portapapeles para usarlos más adelante. Presiona la tecla del logotipo Windows más B, B corta o B chica, como les digan ustedes, para ver el historial del portapapeles y pegar elementos desde allí. Está desactivado, hacemos clic aquí y lo activamos. Vayan a ver este video que les voy a dejar por acá, que de seguro les va a resultar muy útil. Bueno, ya tenemos el historial del portapapeles activado. Ahora vamos a ver un ejemplo con lo que vimos al principio. Fíjense, voy a copiar primero esto y después esto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En este caso el segundo quedó copiado. Si no tuviéramos activado el historial del portapapeles, quedaría solo ese, y si este ya está borrado o lo perdimos, no vamos a poder copiarlo. Ahora, como pudimos ver ahí en la página de configuración de portapapeles, nos dice que presionemos la combinación de teclas Windows más la B, B corta, B chica, como sea. Presionamos la tecla Windows y sin soltar la tecla B, B corta. Ahí está, miren. Y vamos a tener ahí todo. Fíjense, aquí podemos hacer clic en los tres puntos y podemos eliminar, anclar o borrar todo. En este caso vamos a elegir cualquiera. Por ejemplo, yo voy a elegir el enlace. Hacemos clic ahí en el recuadro. Ahí está. Voy a abrir otro documento, a ver, y lo voy a pegar. ¿Se dan cuenta? Así no van a perder nada de lo que copien o corten. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.